El tema que me involucra en este momento es el enfoque inicial en niños con cardiopatía, ¿no? Un punto muy importante es que en todo paciente que veo de diferentes edades, ¿no? No solamente en la etapa neonatal, pediátrica, incluso hasta en el traslado hacia el adulto, muchas de estas cardiopatías, algunas son congénitas, casi en un 90%, y muchas son adquiridas, ¿no? Ya en la comunidad, ¿no? Digamos, en el desarrollo propiamente dicho. Ahora, ¿por qué es tan importante tener un enfoque inicial? Porque muchas veces el paciente pediátrico se confunde también con una presentación respiratoria, ¿no? Yo siempre le hago reiteración al residente y le digo, mira, o al médico que con quien compartimos, a quien nos hace la interconsulta, le digo, pues, ¿no? ¿Cuál es la motivación que lo llevó a hacer la consulta respectiva, ¿no? Muchas veces se obtienen respuestas, otras no se obtienen las respuestas, pero siempre está en su esquema buscar la posibilidad de una enfermedad cardíaca, ¿no? Porque asume que la sintomatología que tiene deviene de un problema del corazón. La segunda opinión es que le digo, bueno, esta patología que tú ves, ¿involucra a la parte respiratoria o no la involucra? Muchas veces encontramos patología respiratoria que, bueno, se enmascaran y asemeja una cardiopatía, ¿no? Muchas veces también ocurre, ¿no? Que hay pacientes que tienen compromiso respiratorio y también cardíaco, ¿no? Entonces ahí el médico con la sutileza que le caracteriza tiene que diferenciar, ¿no? ¿Cuál de ellos o los dos están presentes y cuál es el más importante en este aspecto, ¿no? Entonces, mire, como le vuelvo a reiterar, es muy importante determinar por cuál sería el enfoque inicial de un niño con cardiopatía. A ver, la siguiente lámina, por favor. Miren, este es un esquema muy simple, donde vemos la parte externa del corazón y una maqueta, pues, de la parte interior, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, digamos, vemos que la parte anterior del corazón es la parte del ventrículo derecho, ¿no? Hacia atrás está el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, prácticamente la aorta es lo último del sistema circulatorio que en su posición original, ¿no? Esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? Muchas veces hay pacientes con patología respiratoria, digamos, por ejemplo, una hernia diafragmática, ¿no? Donde hay dilatación del ventrículo derecho y que este ventrículo derecho, al estar dilatado, comprime el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces hay un signo de disfunción ventricular, ¿no? Si uno lo analiza, diría, pues, ¿no? Que yo veo expresión de ventrículo, de falla de ventrículo izquierdo, pero en realidad lo que está condicionando todo el cuadro es el ventrículo derecho. Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿no? En la siguiente maqueta que está a la derecha de su pantalla, se ve pues un corazón, un ventrículo izquierdo bastante grueso, ya que este bombea pues la sangre a todo el sistema, y un ventrículo derecho que es delgado, ¿no? Ya que solamente bombea hacia el lado izquierdo, hacia el pulmón. Las presiones en el lado izquierdo son mucho mayores que la presión en el lado derecho, ¿no? El lado izquierdo siempre tiene de forma pues de una bala, dice, ¿no? Es medio ovoide, más el ventrículo derecho es de tipo triangular, ¿no? Esas son algunas consideraciones propias de la anatomía, ¿no? La siguiente. Esto es bien interesante, mire. No sé si yo puedo tener alguna posibilidad de hacer, digamos, alguna escritura. Tengo acá un lápiz que puedo usarlo como puntero, ¿ok? Sí, sí, doctor, lo puede usar. Ok, ok, ok. Esto parece muy sencillo realmente, ¿no? Pero tiene mucha implicancia. Mire, hay algo bien importante que no debe olvidar el médico cuando evalúa a un niño, ¿no? O a un paciente. Es cuál es el sentido de la circulación del corazón, ¿no? O sea, digamos, acá entra la sangre por la vena cava. Eso lo podemos saber todos, digamos, ¿no?
Entonces la sangre viene por la vena cava, pero acá no viene una sangre común, viene una sangre con 60% de saturación, ya que esta sangre viene del retorno venoso, ¿ok? Y también ingresa por las venas pulmonares, mira, una sangre de 95%. Eso es bien importante porque si bien yo veo que hay un movimiento un flujo de sangre, hay veces, muchas veces, olvidar este detalle hace que yo no pueda entender en su verdadera dimensión lo que está pasando. Le voy a poner un ejemplo nomás, miren. Las venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda en forma natural y otros en la aurícula derecha, ¿no? El lado derecho. El hecho de tener una comunicación interauricular o un foramen oval puede hacer que el paciente cuando llora o cuando está en una situación de estrés o con un proceso respiratorio, esto se invierta y pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. En ese momento, esta sangre ingresa al ventrículo derecho, izquierdo, perdón, y sale por la aorta, ¿no? Entonces, es muy común observar que un niño cuando llora, puede ser que se torne de un color cianótico el labio, y solamente es la expresión, digamos, estando atento de lo que es un foramen oval o una comunicación interauricular, ¿no? Debido a la diferencia de saturación que puede haber entre uno y otro. Otro ejemplo podría ser lo siguiente, ¿no? Una comunicación interventricular, ¿no? En la cual la presión en el ventrículo derecho siempre es mayor que el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, la sangre va de izquierda a derecha. Al haber mayor flujo en el ventrículo derecho, esta va a salir hacia la arteria pulmonar y esta va a dirigirse a los pulmones, o sea, va a producir congestión pulmonar. Es lo que le llaman las cardiopatías con Chan izquierda-derecha, ¿no? Ahora, definitivamente, la cavidad cardíaca tiene una proporción ya establecida, ¿no? Anatómicamente. Como les dije en la primera imagen, el ventrículo derecho es más pequeño que el ventrículo izquierdo, en una proporción de 0.6. Cuando yo veo una imagen y voy a la ecocardiografía, que es lo que generalmente el pediatra nos hace una consulta y nos dice, quiere una interconsulta con cardiología para buscar un signo ecocardiográfico, ¿no? Y yo siempre le manifiesto, le digo, no, mira, dime, ¿cuál es el motivo, la motivación que te ha llevado a buscar al cardiólogo? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque en los hallazgos ecocardiográficos, buscando una respuesta, yo puedo ver de repente que el ventrículo derecho no guarda esa proporción con el ventrículo izquierdo, esa relación de 0.6, que yo lo puedo observar en una radiografía de tórax a través de una cardiomegalia. Pero si ya llegamos a la ecocardiografía y no asumimos la pregunta inicial, definitivamente yo voy a ver una imagen, pero tal vez no entienda por qué está dilatado el ventrículo derecho. En la imagen que podemos estar observando tanto es el interconsultante con el que responde la interconsulta. En este caso, cualquier alteración anátomo-funcional en el corazón tiene que tener una expresión, ya sea un aumento de volumen, un aumento de presión o un aumento de ambas variables anátomo-funcionales. ¿Ve? Entonces, cuando yo veo un ventrículo derecho que es grande y mucho más grande que el ventrículo izquierdo, yo me preguntaría, ¿por qué es tan grande, no? ¿Qué explicación podría tener, digamos? Que haya una sobrecarga de volumen del lado derecho, perdón, del lado izquierdo al lado derecho. Ejemplo, el drenaje venoso anómalo pulmonar total. Todo el flujo va hacia el lado derecho. Otro, una comunicación interauricular que incluso no va, que va sin soplo, que es un Chan izquierda-derecha. Tal vez un CIB también. Este sí va con soplo, ¿ve? Entonces, yo tengo una expresión final en la cual ese ventrículo derecho tiene que estar plenamente justificado porque es grande, ¿no? La siguiente, por favor. Esta también es algo que no debemos olvidar, miren. Muchos niños hoy día vienen por alteraciones, las mamás dicen, ¿no? Tienes dolor de pecho, niños que tenían el COVID venían con aparentemente un síndrome de Kawasaki, otros que dicen, bueno, tengo palpitaciones, ¿ves? Es muy común hoy día esa tipo de presentación. Entonces el médico no debe olvidar algo que, bueno, pues todos hemos pasado por acá, y el circuito normal
de la conducción eléctrica pasa por el nódulo sinusal. Es un recordaris, ¿no? Pero va a ser muy importante para tomar la decisión y entender un poco la parte inicial. El nódulo sinusal. El nódulo sinusal es como la caja madre, ¿no? Del corazón. Todos los latidos que nacen de ahí tienen un componente, que la onda P está antes del QRS, que el PR no es mayor de 0,20 y que todo es de presión uniforme, ¿no? Esta caja principal tiene una caja accesoria, ¿no? El nódulo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. O sea, un electrocardiograma normal va desde la conducción del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, al haz de His y a las fibras de Purkinje. O sea, si yo tengo esa conducción, digamos, yo tengo un paciente de 3 meses que tiene un 160, 170 latidos por minuto, que ya está en taquicardia, ¿no? Que es encima de lo normal. Pero tiene esa expresión, yo puedo decir que esto es una taquicardia sinusal. ¿Qué pasaría si hay un foco aberrante y ya no hay onda P o la onda P deja de observarse? Posiblemente va a pasar lo que habitualmente nosotros hacemos. Mire, acá le voy a trazar una raya, ¿ok? Esta raya tiene una implicancia muy grande, ya que no es lo mismo tener una taquicardia supraventricular que una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular con conducción alta ventricular. Todo aquello que es ventricular generalmente va con un QRS ancho. O sea, si yo veo en el monitor y no entiendo qué arritmia es, si yo veo un QRS angosto, probablemente sea de tipo supraventricular, casi un 90%. En cambio, si lo veo ancho, seguramente es ventricular y tal vez eso me va a generar, al médico pues de guardia sobre todo, le va a generar bastante controversia, ¿no? ¿Qué conducta va a tomar? Eso vamos a hablar más adelante, pero esto hay que tenerlo muy presente para poder entender quién es el paciente cardiópata de base, ¿no? ¿Ok? Si sale de este esquema de nódulo sinusal, aurículo ventricular, His y Purkinje, puede haber un foco de reentrada que le dicen, ¿no? Donde ya van expresiones como un PR corto, una onda delta y tantas cosas pues que a veces el médico, bueno, pues también muchas cosas hemos obviado, pero la especialidad está para darle una respuesta, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. Este es algo un poquito más profundo, ¿no? En el sentido de que, como yo le decía, el lado izquierdo tiene una mayor presión. Bueno, en este caso hay una presión de 100, ¿no? ¿Ok? Entonces, si hubiera una comunicación, el flujo va a ir en este sentido, ¿no? La aurícula derecha es menor que la aurícula izquierda. Muchas veces el paciente está en falla izquierda y muchos me manifiestan, ¿no? Mira, ya tiene una hepatomegalia, ¿no? Yo le digo, mira, es bien importante ver esto, le digo. Si tiene una hepatomegalia y está el paciente en franca insuficiencia cardíaca, quiere decir que la presión en la aurícula derecha debe estar aumentada, ¿no? ¿Para qué? Para que el flujo de entrada de la vena cava inferior esté aumentado y esto hace que se dilate el hígado, ¿no? Entonces, si a este paciente yo voy con esa idea, lo primero que yo buscaría al hacerle una ecocardiografía es ver que las venas cavas ya no se colapsan en la verdadera magnitud, ¿no? Cuando el colapso debe ser mayor de 50% en la fase inspiratoria. Este es un dato muy importante en la valoración hemodinámica, ¿no? Por eso que es bien importante, si yo entiendo la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, y entiendo también que hay un componente eléctrico del corazón, la expresión de entender realmente al paciente cardiópata es conocer la hemodinamia del corazón, porque al final el corazón es una bomba con una serie de entradas y salidas que generan una hemodinamia. Pero si yo quisiera darle un componente más profundo,
yo tengo que entender mucho la interacción cardiopulmonar-renal, ¿no? Ese es algo que yo siempre le he reiterado, porque también lo he entendido así y fui enseñado de esa manera. En la experiencia, como lo mencionó inicialmente, he trabajado en una unidad de terapia intensiva, donde a veces pues el diagnóstico puede saltar a la vista, pero muy importante es entender la hemodinamia del corazón. En base a ese entendimiento yo puedo tomar una serie de decisiones, ¿no? Comprenden, más allá de entender en su plena magnitud la cardiopatía de base, digamos, si yo veo a un paciente cianótico, lo primero que yo pensaría es, ¿cómo estará la arteria pulmonar? Ya que el corazón, si yo le preguntara, ¿qué es lo que tú deseas hacer? Dos cosas quisiera hacer fundamentales. Uno, mantener mi gasto sistémico a través de mi aorta o de aquello que ocupe el lugar de la aorta. En el caso, por ejemplo, de un ventrículo izquierdo hipoplástico, sería el ductus de manera invertida, ¿no? De arteria pulmonar a la aorta descendente, ¿no? O en el caso del gasto pulmonar, el día de anteayer tuve la oportunidad de ver una atresia pulmonar, no tiene pulmonar, pero el organismo busca la manera de compensar eso a través de una malformación arteriovenosa o un ductus que está unido a las ramas confluentes hipoplásicas de la arteria pulmonar. ¿Ve? Entonces, el organismo, si, digamos, como decirlo en forma simple, si está vivo, quiere decir que mantiene su gasto sistémico y su gasto pulmonar. Entonces, todo aquello que haga el médico en razón de eso, debe ser entender y complementar con la terapéutica necesaria, sea médica, observacional o quirúrgica, si el caso lo amerita. ¿Ok? La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ok. Ya. Ay, no debemos olvidar algo epidemiológico, ¿no? Las cardiopatías congénitas representan un 8 por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Teniendo presente que el diagnóstico fetal solo abarca el 30% del total de personal especializado. Algo que también se ha incrementado mucho hoy día debe ser el diagnóstico fetal, ¿no? No, todavía no tenemos como un sistema organizado esto, pero ya se está haciendo pues en muchos países este tipo de diagnóstico, ¿no? Es importante conocer el cuadro clínico como baluarte del diagnóstico precoz en cardiopatías congénitas. Esto es muy importante, miren, porque muchas veces el pediatra nos llaman, pues, ¿no? Ante la posibilidad de una cardiopatía congénita, pero recuerden, el cuadro clínico no ha cambiado. La tecnología pudo haber aumentado mucho y va a aumentar más incluso. Pero el cuadro clínico de base es el que va a marcar la pauta, porque eso me va a permitir tomar la decisión adecuada en el paciente. La siguiente, por favor. Ya. Yo tengo que basarme en este tema, ¿no? El cuadro clínico, donde puede influir un soplo cardíaco, ¿no? Ahora, el hecho de tener el soplo, que puede ser funcional, fisiológico o patológico, generalmente el patológico tiene expresión anatómica, ¿no? Y generalmente este va expresado hacia la espalda. O sea, si va con un soplo hacia la espalda, es patológico hasta demostrar lo contrario. Difícilmente puede ser de tipo funcional o fisiológico, ¿no? ¿Ok? Si presenta insuficiencia cardíaca, definitivamente estamos ante un cuadro de gravedad, ¿no? El ritmo cardíaco y la presencia de cianosis nos debe enfocar en descartar o afirmar que se trata de una cardiopatía congénita. Cuando ya tenemos esa base que estamos ante un paciente cardiópata, nosotros tenemos que considerar si esta es una cardiopatía congénita, sabiendo que esta es la mayoría de los casos, o una cardiopatía adquirida, ¿no? Ahora, ¿esta cardiopatía va o no va con cianosis, no? Ese también es un punto bien importante, porque hay pacientes que hacen, digamos, una cianosis relativa cuando lloran, como puede ser un CIA, o hacen una cianosis ya marcada, en la cual cuando llora se pone más cianótico. Ese por un aumento también de la necesidad de oxígeno, ¿no? Entonces, diferenciar a ambas siempre va a ser importante. Ahora, la silueta cardíaca y el flujo pulmonar. Tal vez aquí
es una de las mayores controversias, ¿no? Porque muchos dicen el índice cardíaco es 0,55, otros dicen 0,6. Hay una diversidad de siluetas cardíacas que vienen más adelante que le va a permitir tener un enfoque, ¿no? A cada uno. Pero más importante que solo ver el tamaño, recordando de que una teleradiografía está a 1,80 m, muchas veces, pues, a veces lo toman muy cerca, es como un selfie, ¿no? Donde el primero de la fila aparece bastante grande, ¿no? El electrocardiograma es algo que, si bien hoy día, pues, como que no se da tanta importancia, pero todavía tiene su vigencia, e incluso es diagnóstico y patognomónico en algunas cardiopatías, ¿no? Digamos, si yo encuentro un Wall Parkinson White con un aumento, con una onda delta, estoy prácticamente ante una anomalía de Einstein, ¿no? Van asociados. Cuando el eje es muy a la izquierda, o hay una sobrecarga ventricular izquierda, o estamos ante un hemibloqueo anterosuperior, ¿no? Y es patológico hasta demostrar lo contrario. Como también por el otro lado, ¿no? Un hemibloqueo de rama derecha lo puede tener un niño, ¿no? Normal incluso, que de repente ha tenido antecedentes de foramen oval. La R alta en B1 y B2 es normal en niños. La onda T en B1 y B2 también es normal. Ya en B3, B4 o B5 ya eso no es normal. ¿Ve? Entonces, tener esos datos nos hacen y nos dan un panorama sobre el paciente cardíaco, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí es lo que yo he mencionado. La siguiente. Acá hay una cosa muy importante, ¿no? Es que las manifestaciones clínicas muchas veces tienen manifestación tardía en razón de las variables hemodinámicas y fisiológicas del paciente. Este punto es bien importante, mire. Digamos, cuando el bebé nace, la presión pulmonar es elevada. Y más aún, pues, ahora en Huaraz la presión pulmonar permanece un poco más elevada, más tiempo, ¿no? Que las clásicas 3 semanas que puede haber en una ciudad de baja altura. Muchas veces no se escucha un soplo porque las presiones tanto del lado derecho como el izquierdo están compensadas, ¿no? Es como que dos personas muy, muy forzudas están haciendo fuerza, ¿no? Pero hay un momento en que uno de ellos cede. En ese momento se da la expresión del soplo, ¿no? Probablemente en el CIB o en un ductus arterioso, ¿no? La presentación del soplo en el CIA es muchísimo más tardía, pero no es por la comunicación, sino por una insuficiencia de la válvula tricúspide. Entonces esto hay que tenerlo muy presente porque muchas veces cuando el padre no tiene una buena explicación, muchas veces asume que no lo han evaluado de la manera más adecuada. Ahora, si tiene presentación clínica neonatal, siempre hay que considerarlo grave, ¿no? Hasta demostrar lo contrario. Generalmente las cardiopatías dan presentación arriba de las 3 a 4 semanas, pero si es neonatal, y para ver si en el auditorio hay alguien que es neonato o está en esa especialidad, hay que considerarlo grave hasta demostrar lo contrario. ¿Quiénes están acá? Mira, aquellas que son dependientes de ductos, ¿no? Por ejemplo, por el lado pulmonar, la atresia pulmonar, por el lado sistémico, la coartación de aorta crítica, la interrupción de arco aórtico y el ventrículo izquierdo hipoplásico. La transposición de grandes vasos también es dependiente, sobre todo aquellas que tienen septum intacto. ¿Quién más? El drenaje venoso anómalo con obstructivo, con CIA restrictivo. Esas son patologías netamente neonatales, ¿no? Que requieren corrección neonatal. Puede presentarse también manifestación tardía, ¿no? En un paciente congénito, como también podría haber una presentación inicial. Mire, por ejemplo, el implante anómalo de las arterias coronarias, el llamado ALCAPA, lo he visto, miren, niños de un año, de meses con insuficiencia cardíaca, de años con insuficiencia cardíaca. He visto pacientes adultos con insuficiencia cardíaca que llegaron por una angina de pecho y era un implante anómalo de la coronaria. Y son cosas pues que a veces uno no entiende, ¿no? Y que solo Dios, como se dice, puede entender estas cosas y saber, ¿no? Las cosas como son. La siguiente. La siguiente. Anteriores. Acá hay un punto bien importante, ¿no? La insuficiencia cardíaca sin cianosis y la insuficiencia cardíaca con cianosis, ¿no? Este es un dato también bien importante, porque yo puedo tener una insuficiencia cardíaca y puede estar asociado a cianosis o puede no estar.
Generalmente las patologías más graves son aquellas que van asociadas a cianosis, ¿no? Y no por bajo gasto cardíaco, ¿eh? Necesariamente. Puede ser un corazón hiperdinámico también. Y si presenta hipertensión pulmonar, el cuadro es mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, acá hay una patología muy subyacente, ¿no? Que puede dar insuficiencia cardíaca con HTP, ¿no? La doble vía de salida con vasos en transposición o con CIB subpulmonar, ¿no? Es muy cianótico, pero es de mucho hiperflujo. O sea, hay que descartar la posibilidad de que el hipoflujo siempre va asociado a cianosis, pero el hiperflujo también puede estar asociado a cianosis. O sea, no necesariamente tiene que haber una estenosis o hipoplasia pulmonar para considerar la cianosis, ¿no? O sea, la tetralogía de Fallot, que es como dice, como un módem de la patología cianótica, es una parte de la cardiopatía. También hay patologías cianóticas con hiperflujo pulmonar, ¿ok? La siguiente. Aquí pasamos a una cosa muy interesante, ¿no? Mire, una cosa que debemos ver siempre es la ubicación del corazón, ¿no? Si el corazón no está hacia el lado izquierdo y está en destrocardio hacia el lado derecho, considerar patológico hasta demostrar lo contrario, si está en situs inverso o en destrocardio. La forma del corazón, ¿no? Una forma ovoide, un índice cardíaco no mayor de 0,55, los bordes del corazón derecho e izquierdo. Acá hay que tener un punto, ¿no? Muchas veces se ve la punta del corazón levantada. Si ocurre eso, es porque hay un incremento de la presión en el lado derecho, ¿no? ¿Dónde se puede ver eso? En la imagen en bota, donde el ventrículo derecho tiene una hipertrofia que ya supera incluso la presión propia del ventrículo izquierdo, ¿no? Hay formas regulares o que son algunas patognomónicas, pues, de algunas patologías, ¿no? El llamado muñeco de nieve en el drenaje supracardíaco, la imagen en balón de la anomalía de Einstein, o sea, otros dicen la forma ovoide o en forma de huevo, ¿no? En la transposición de grandes vasos. Y siempre hay que ver el flujo pulmonar, ¿no? Si está aumentado o disminuido. A ver, vamos a ver una secuencia de imágenes. A ver, la siguiente. Miren, en esta imagen, acá se ve un corazón grande, ¿no? Pero hay una cosa que llama la atención acá, miren. Tiene hiperflujo. Es una imagen que va que tiene hiperflujo. Mira, acá está, ¿no? ¿Bien? Tiene una forma ovoide, mira. Está agrandado la aurícula derecha. Está levantado la punta del corazón. Y el índice cardíaco aprox acá debe tener 0,7. O sea, es una patología con alto flujo pulmonar. ¿Quién está acá? ¿Cuál era el diagnóstico de base? La doble vía de salida del ventrículo derecho. ¿Qué significa eso? Que los dos vasos salen en una proporción mayor del 50% en relación a la aorta del lado derecho. Quiere decir que los dos vasos salen del lado derecho, ¿ok? La siguiente. Esta es otra patología donde el lado derecho también está bastante agrandado. Miren, tiene hiperflujo, el lado derecho está grande, la punta está levantada y este ventrículo, todo el drenaje supracardíaco a través de la vena cava superior va al lado derecho. Prácticamente el lado izquierdo, sin ser hipoplásico, está alimentado solamente por la comunicación interauricular. La siguiente. Esta es una patología en la cual tiene forma, digamos, de botita, ¿no? También el lado derecho está grande y la punta está levantada, ¿no? O sea, acá es un tema ya de presión, no de volumen, en la cual el ventrículo derecho ejerce dominancia sobre el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Ok? Y es la forma de en bota. La siguiente. Este es otro paciente, ¿no? Diferente. A diferencia de la otra patología de doble vía de salida, la primera no era cianótica. Este es cianótico. También va con crecimiento del lado derecho, acá. Levantamiento de la punta por una dominancia del lado derecho sobre el lado izquierdo, ¿no? ¿Ok? Y tiene hiperflujo.
Es bien importante. Ahora, si este tuviera hipoflujo, con una doble vía de salida y con 6 veces pulmonar, significaría que esa pulmonar es estenótica. Ese es el paciente más cianótico que puede haber. ¿Por qué? Porque es la combinación de un falot o de un avance del falot más una transposición de grandes vasos con estenosis pulmonar. Es extremadamente cianótico. La siguiente. La siguiente. Bueno, esta es la madre de las cardiomegalias, ¿no? Este es un paciente que está asociado a una gran cardiomegalia. Cuando ustedes vean un corazón, que todo es corazón en el mediastino, la primera sospecha, anomalía de Einstein. También hay un crecimiento marcado del lado derecho y es una forma total, ¿no? Ovoide, totalmente, donde la zona atrializada es la que predomina, ¿no? Sobre el ventrículo derecho, que generalmente es pequeño, ¿no? Ya que el implante de las válvulas tricuspídeas está muy atrializado, ¿no? Mientras más atrializado fuere, mayor patología de Einstein es, porque hay mayor insuficiencia y probablemente está asociado también a estenosis o hipoplasia de la arteria pulmonar. Para aquellos que son de neonatología, cuando tú veas una insuficiencia cardíaca con cianosis y alteración supraventricular o ves una onda delta, definitivamente estás ante una patología anomalía de Einstein, ¿no? Y si va con cianosis, esa es de componente neonatal. Si no va con cianosis y la pulmonar es libre, probablemente de manifestaciones en la primera o segunda infancia, ¿no? ¿Ok? La siguiente. Aquí tengo un electrocardiograma, ¿no? Como para hacer un recordario, ¿no? Si yo tengo, mire, por ejemplo, digamos, este es un electro normal, mire. Acá, la onda P, que se repite, ¿no? En todas las derivaciones, mire. O sea, si ustedes tienen un paciente que tiene una patología o sospechan de una arritmia, digamos, si la P está antes del QRS, que es este, definitivamente estamos ante un paciente que tiene un componente normal. Una cosa bien interesante en el electrocardiograma pediátrico de la onda R, ¿no? La onda R siempre es grande, ¿no? En el electropediátrico, ¿no? La onda T también es manifiesto tanto en B1 como en B2. No ocurre en este electro, pero es lo que se puede observar. Ver, la siguiente, por favor. Miren, acá tengo una taquicardia sinusal, miren. Por ejemplo, ¿aló? La siguiente. Ya. Aquí tengo una taquicardia sinusal, ¿no? Lo primero que me llama la atención es que todas tienen onda P, ¿no? O sea, todos tienen onda P, ¿no? Acá tiene onda P, y antes del QRS, ¿no? Eso es bien llamativo, ¿no? ¿Ok? Pero la frecuencia está aumentada. Mira, acá tiene más o menos un promedio, una frecuencia de 150, ¿no? Esto pues no necesariamente tiene un componente cardíaco. Pues, ¿no? Cuando se trata de arritmia, yo tengo que asumir lo siguiente. Uno, que sea del corazón realmente. Otro, que sea de un órgano que no es el corazón, pero que puede generar un componente cardíaco, ¿no? Digamos, las glándulas tiroides, ¿no? O que sea un factor psicoamical, psicoemocional, ¿no? Que hoy día también, pues, los niños han estado muy expuestos a la pandemia, a tantos factores exógenos que han influido, pues, en su vida cotidiana, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es una taquicardia sinusal. Un aumento de la frecuencia, pero no hay una alteración del eje nódulo sinusal, aurículo ventricular, GIS y fibra de Purkinje. La siguiente. Este es diferente, miren. Por ejemplo, en este caso, yo no veo, mira, onda P, ¿no? O sea, yo no veo onda P acá. No hay, no hay, no hay. En todo momento hay una expresión diferente a lo que habitualmente vemos, ¿no? Lo que sí vemos es que está acelerado. Entonces ya de ahí es taquicardia, ¿ok? Ya es taquicardia, porque ya lo veo alto, ¿no? Acá por lo menos tiene, así al cálculo, 180 por lo menos, ¿no? Entonces, es taquicardia. Yo no veo onda P. Entonces, al no haber onda P, solo puede ser o supraventricular o ventricular.
Pero como este tiene un QRS angosto, es taquicardia supraventricular hasta demostrar lo contrario. Acá podríamos usar maniobras vagales, podríamos o adenosina, y si no vemos pulso, acá es bien importante, cuando yo no veo pulso en un niño, sea ventricular o supraventricular, debo considerar paro hasta demostrar lo contrario. O sea, mi conducta tiene que ser muy, muy rápida. No puedo tomar una conducta expectante ante un paciente con una frecuencia pues arriba de 200, ¿no? Tengo que tomar y definir rápidamente el QRS. Si es angosto, es supraventricular. Si es ancho, es ventricular. Puedo darle adenosina, ¿no? A 0.1 por kilo y puedo esperar una respuesta. ¿Qué podría pasar ahí? Creo que un gran temor del pediatra es considerar que el corazón se va a parar, ¿no? Puede pasar, pero tengo también que tener pues los componentes propios para intubar, para darle RCP avanzado, darle adrenalina, ¿no? Como están en todas las guías de manejo de paro cardíaco, ¿ok? Segunda opción es que entre en sinusal. Tercera opción, la más rara, es que sea un mecanismo de reentrada y no pase nada. Entonces ahí sí me voy a ver obligado a hacer una cardioversión o una cardiodefibrilación, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, pero ese sería solamente los 3 pasos que yo tendría que tomar. La siguiente. Igualmente acá, mire, esta es paroxística, no tiene onda P también, pero va con QRS angosto, mira. Del primero pasó al segundo, mira. Justo cuando le dieron adenosina, entró en sinusal el paciente, ¿no? Entonces, definitivamente pues era una taquicardia supraventricular, ¿no? ¿Ok? La siguiente. Bueno, ahora pasamos pues a la ecocardiografía, ¿no? O sea, digamos, yo ya tengo un componente, digamos, vamos a asumir un caso, ¿no? Tengo un electro que me aparece con una taquicardia supraventricular, veo una cardiomegalia grande, muy grande, y tengo un componente, pues, de taquignia manifiesta, tanto en la etapa neonatal y veo hasta cianosis, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, ya me enmascara la posibilidad de que esté ante una cardiopatía congénita cianogénica, ¿no? La anomalía de Einstein. ¿Ve? Entonces, yo, entendiendo la hemodinamia, que es la expresión mayor del entendimiento fisiopatológico, definitivamente debo pasar a la ecocardiografía. Ahora, ayuda mucho que el médico pediatra o el médico evaluador conozca pues estos detalles para poder entrar a lo que generalmente se busca, ¿no? Hacerle el diagnóstico con la ecocardiografía, ¿ok? La siguiente. Miren, este es un caso que recuerdo bastante, ¿no? Es un niño de Huánuco, de la ciudad de Huánuco. Lo que llamó la atención, 3 meses, miren, ven un corazón que no llama mucho la atención, no es muy grande, miren, pero sí tenía mucho flujo pulmonar, miren, acá está, ¿ok? Cuando le hacemos la ecografía base, mire, acá me gustaría, ahí está el logo justo del Consejo Regional, mire. Acá veo, mire, acá veo como esta formación, mire, parece como que hubiera algo adosado a la aurícula izquierda, pero no entra a la aurícula izquierda. Eso yo le llamo colector. Cuando yo veo esa imagen en una ecocardiografía, en la imagen subcostal, ese es un colector que no llega pues el flujo venoso a la aurícula izquierda. Generalmente la aurícula izquierda es más grande que la derecha, pero en este caso ustedes ven la derecha es más grande que la izquierda. Entonces este colector me dio origen a esta imagen, mire. ¿No? Esta imagen, mire, esta es la vena cava, esta es la aorta. Mire, la vena cava es casi el doble de la aorta. ¿Ok? Y hoy día, algo que, bueno, pues prácticamente ha permitido que ser más exquisito en el diagnóstico es la angiocardiotomografía, ¿no? Este que está al medio, este vaso que está al medio, es la aorta, mire, este que está acá. Y es más angosta que la pulmonar, que es esta, y la vena cava superior, que es esta. Y este componente es la vena innominada. ¿Por qué? Porque trae todo el retorno venoso del colector hacia el lado derecho. Prácticamente el componente derecho es superior
al componente izquierdo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces la angiocardiotomografía hoy día da respuestas cuando la eco no te genera eso, ¿no? La siguiente, por favor. Mira, ahí está, mire. Esta imagen, esa imagen roja que ven ahí, este es el llamado doble arco, ¿no? Que es característico, a ver, del drenaje venoso anómalo, ¿no? A ver, dale, por favor. Mire, el azul que baja es la arteria aorta, el arco aórtico, y el rojo que es más grande es la vena vertical que se conecta con la innominada y desciende por la vena cava superior. La siguiente, mire, esta es una imagen que, este es un paciente que hicimos un diagnóstico en el Hospital Almenara. Ya, mire, en la imagen ecocardiográfica, acá vemos lo siguiente, la aurícula, izquierda, derecha, y veo este pequeño redondo es la arteria aorta. Y en la parte superior que le llamo TP, es el tronco de la pulmonar. Pero veo tres vasos, mira, tres bracitos. Esta es la llamada patita de gallo. Mira, tiene uno, que es la arteria pulmonar derecha, dos, que es la arteria pulmonar izquierda, y este tres es la llamada como si fuera el espolón de la patita, que es el ductus, pero no veo continuidad con la aorta descendente. Este paciente era cianótico, ¿ve? Y de presentación neonatal. Tenía un CIB, o sea, tenía soplo, que es parte del complejo llamado interrupción de arco aórtico. Cuando yo le hago un angiotén convencional, mire, observo lo mismo, mire, acá observo un muñón, que es el PCA, y acá, mire, se observa la parte en la cual está estrecho completamente el arco aórtico. Si yo le doy una reconstrucción en el angiotén, definitivamente estamos ante una interrupción de arco aórtico, ¿ve? Entonces, hoy día algo que ha permitido el mayor desarrollo del diagnóstico ecocardiográfico es desde la clínica hasta la angiocardiotomografía, ¿ok? La siguiente. Este es otro paciente, mira, este es un paciente, recuerdo, de casi 4 meses, ¿no? Llega a, este es del Hospital María Auxiliadora, mire. Lo primero que llamó la atención es que vino con diarrea aguda infecciosa, ¿no? El residente tuvo un muy buen criterio. Vio a un paciente que estaba, digamos, con diarrea, levemente deshidratado, según lo que observa, pero le llamó la atención una cosa, la taquipnea. Entonces, al tener taquipnea que no necesariamente iba en relación al cuadro de deshidratación, ¿no? Esta es una residente que rotó con nosotros, entonces, le llamó la atención y sugirió una radiografía de tórax, ¿no? Tal vez había algo que no entraba pues en su esquema de la colega, ¿no? Y vio tremenda cardiomegalia. Cuando nosotros le hicimos la ecocardiografía, notamos este ventrículo izquierdo bastante dilatado, ¿no? ¿De qué se trataba? De una miocarditis, ¿no? Ya estaba entrando en la miocardiopatía, ¿no? Cuando yo tengo un componente de este tipo, yo tengo que dividirlo en 3 posibilidades en el tiempo, ¿no? Uno, si es hasta 3 semanas, es una miocarditis aguda, ¿no? Si va a los 3 meses, subaguda. Si es más de 3 meses, crónica. Generalmente los cuadros que son de presentación muy violenta y muy aguda, al final pueden remitir esa insuficiencia cardíaca, ¿no? En cambio, aquellos pacientes que son un poco floridos, generalmente van a la miocardiopatía. Cuando le hicimos el componente este es el eje en modo M, el llamado, la medición en TAGE, nos salió 35%, ¿no? De fracción de eyección, ¿no? Es un paciente que aún lo continuamos viendo y ahí está recuperando su función, ¿no? Estos pacientes, muchos de ellos son tributarios, ¿no? De trasplante cardíaco, ¿no? ¿Ok? La siguiente. Este es otro paciente, mire. Este paciente tiene una forma con un corazón con la punta levantada, o sea, hay un predominio derecho. Y lo que llama la atención, mire acá, es que el BDI es más grande que el BI. ¿Yo qué les dije a ustedes? De que el BI es mayor que el BDI,
y la relación BD sobre BI 0.6. Acá eso no impresiona, mire, acá el BD es mucho más grande que el BI. Entonces, si uno ve solo esa imagen, ¿no? Y la imagen radiográfica puede impresionar que estamos ante un ventrículo pequeño, ¿no? Entonces, aquí hay algo que es muy importante en el cardiólogo. Ya este es para el cardiólogo. Él tiene que medir el tamaño de la válvula mitral versus la válvula tricúspide y sacarle el Z-score. Generalmente, en este tipo de patología, el ventrículo izquierdo es más pequeño, pero no necesariamente es hipoplásico. Entonces, ¿por qué? Porque también hay un diagnóstico de ventrículo izquierdo hipoplásico, ¿no? ¿Ok? Entonces, la siguiente, ¿ante quién estamos aquí? Cuando ya le hacemos el estudio un poco más en otra vista, vemos que hay una regurgitación, mira, importante a nivel de la válvula tricúspide. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo veo en condiciones hemodinámicas, este BD tiene una presión arriba de 50 milímetros de mercurio. ¿De qué se trataba este cuadro? Mire, esta es la vena innominada y esta es la vena cava superior. Y este es el arco aórtico, mire. O sea, es bastante pequeño, mire. Entonces, prácticamente es un drenaje venoso supracardíaco, ¿no? ¿Ok? La siguiente, por favor. Acá, miren, dele video a esta imagen. Mire, ese azul que desciende, ese es la vena cava superior, miren. Y la aorta es bastante pequeña acá, miren. Pequeña. Y ese drenaje, mire cómo viene del lado derecho. Totalmente del lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Ok? La siguiente. Este es otro paciente. Este es un paciente de Chanchamayo, ¿no? Nos llamaba la atención esa forma ovoide, ¿no? Del corazón, sin mucha expresión, ¿no? Pero sí tenía una insuficiencia, tenía taquimia y taquicardia. Cuando le realizamos la ecocardiografía, le vemos, pues, ¿no? Que el lado izquierdo es pequeño, ¿no? Mire acá, es pequeño, muy pequeño, ¿no? ¿Ve? Y más aún, tiene forma triangular. Cuando vemos la salida, la aorta, es pequeña también, ¿no? Normalmente la aorta en un neonato tiene entre 7 y 8 milímetros, ¿no? Este tiene 4, ¿no? Este era un niño de 2 meses, 2 meses y medio, si mal no recuerdo. La siguiente. Mira, este es el arco aórtico, ¿no? Mire, esta es la aorta ascendente. Y esta es la aorta descendente, ¿no? Acá es la zona del istmo, mire, bastante. Y tenía derrame pericardio, derrame pleural, ¿no? O sea, el paciente tenía una disfunción cistodiastólico, ¿no? Entonces estaba realizando derrame pleural. Este paciente falleció, ¿no? En una unidad de terapia intensiva. La siguiente. Ahora, algo que hoy día usamos menos, pero es necesario conocer, es el cateterismo, ¿no? A ver, dale la imagen, por favor. Este es para medir las presiones. En este caso, mire, van a ver algo interesante. Van a ver una estrechez acá de las arterias pulmonares. Mira acá, esta arteria, mira, es la rama derecha de este componente hipoplásico, ¿no? De la arteria pulmonar, ¿no? ¿Ve? Hay una hipoplasia en este lado, ¿no? ¿Ve? También sirve para medir las presiones y para determinar qué tipo de cirugía sería la mejor, ¿no? Para este paciente con estrechez y estenosis de la rama pulmonar. La siguiente. Mira, este es un caso interesante, ¿no? Este es un paciente que vino de la ciudad de Chimbote, ¿no? Hasta el día de hoy lo veo, ¿no? Le hicimos un ecocardio fetal, ¿no? Y encontramos esa tremenda masa, ¿no? Es un tumor, ¿no? Cardíaco que se ve, ¿no? Se ve, de tiempo en tiempo se ve. Este es del Hospital Almenara, ¿no? ¿No? Entonces, mire, ¿cómo se ve? Mire, acá cuando yo veo tumores, lo primero que yo tengo que ver es la ubicación, ¿no? Mientras el tumor no sea pediculado, mientras el tumor no obstruye una salida, en este caso de la arteria aorta, o la entrada a través de la válvula mitral, es imponente el tumor, pero no genera una disfunción ni sisto ni diastólico, ¿no? ¿Ok? La siguiente.
Ahora, este es algo que espero en el deseo propio de la experiencia que puedo haber logrado y acumulado, es desarrollar esto, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, que hacer realmente lo que alguna vez alguien pensó de hacer una red cardiopediátrica, ¿no? Pero para esto, pues, involucra no solamente a cardiólogos que conozcan desde el feto hasta el congénito adulto, sino también ginecobstetras, pediatras, neonatólogos, eh, personas especializadas en terapia intensiva, ¿no? Estamos hablando de algo que tal vez espero también ser parte de esto y difundo mucho este mensaje, ¿no? Aquellos que han tenido la posibilidad de rotar, no sé, en Almenar, en el Hospital del Niño o en el Instituto del Corazón, haber compartido un aula, creo que es parte de lo que también tenemos una presentación de eso, del feto al neonato, ¿no? O sea, preparar desde el feto, en este caso, mire, esta es una imagen tomada de un paciente en la ciudad de La Merced, ¿no? Estas imágenes son de ahí. Mire, acá vemos un corte transversal, ¿no? Mira, acá este es el foramen oval, ¿no? Que es normal en la vía intrauterina, acá, ¿ok? La siguiente, esta es la válvula, la mitral, acá, mire, y esta es la tricúspide, ¿no? ¿Ok? La siguiente. Esta es la pulmonar, ¿no? Es los tres vasos, ¿no? Los tres vasitos, ¿no? Acá está, mire, esta pulmonar que parece una J. Y una cosa muy interesante es ver el arco aórtico, ¿no? Imagínense que alguien ya prevea, pues, esta posibilidad y hacer que, digamos, sea referido a un centro donde tenga posibilidades de hacerle una cirugía correctiva, ¿no? ¿Ve? Es el arco aórtico, ¿no? ¿Ok? La siguiente. Esta es la imagen de los tres vasos, también tiene video, ¿no? Mire, ese rojo que ingresa es de la aurícula al ventrículo, ¿no? Y el azul que está saliendo es la arteria aorta, ¿no? Y acá el componente al lado derecho es la pulmonar, ¿no? Que se abre en dos vasos, ¿no? Miren, ¿ok? La siguiente, el siguiente, mira, ahí está, mire, la pulmonar, ¿no? ¿Ok? La siguiente. Voy a mostrarle algo, mira, bien interesante. ¿Por qué es tan importante esto, no? Mire, este es un paciente, mire, que tiene regurgitación mitral y tricuspidia, mire, a las 26 semanas. Vemos un BD grande, mire, acá, y vemos una pulmonar normal, ¿no? Entonces, como que da la impresión que hay, la primera pregunta sería, ¿por qué hay regurgitación tricuspidia, no? O sea, ¿qué quiere decir? Que ambos ventrículos están sobrecargados de presión o de volumen. Pero si adentro el corazón funciona casi un 20-25%, debe ser de presión, ¿ok? La siguiente. La siguiente, por favor. Es una estenosis aórtica, mire, acá está. Esa imagen roja, ¿no? Todavía no llegamos a lo que es la cirugía cardiofetal, pero espero que en algún momento lo podamos hacer, ¿no? Si es que Dios lo permite también, ¿ok? La siguiente. Este es un caso muy emblemático, ¿no? Y que nos generó muchas satisfacciones, ¿no? Este es un paciente visto en el Hospital Almenara, ¿no? Mire, la imagen de la mano izquierda, eh, se ve la aorta cómo sale del ventrículo izquierdo, ¿no? En cambio acá ustedes ven, mire, el ventrículo derecho y el izquierdo y ven un vaso montado, ¿no? Encima, que sale de ambos lados, ¿no? Ese es, inicialmente yo pensé que era la aorta, ¿ok? Pero cuando busqué la pulmonar no la encontré. Lo que encontré fue un vaso. A ver la siguiente, por favor. Lo que encontré fue esto, miren. O sea que de esa llamada aorta salía un vaso y era la pulmonar. Entonces, este paciente era un truncus arteriosus tipo 1. ¿Ve? Ese era su diagnóstico, ¿no?
El resto, bueno, estaba normal. La siguiente, el tronco arterioso tipo 1. Ah, perdón, la anterior entonces. Ya. Este paciente, mire, en broma y con mucha satisfacción, le decíamos, mira, le hicimos el diagnóstico fetal, nació en Almenara, se le dio el manejo como una cardiopatía compleja de alto flujo pulmonar, con manejo diurético de la insuficiencia cardíaca, un troncus tipo 1, se le hizo una angiocardiotomografía, ¿no? Se le llevó casi hasta los 3,5 kilos, casi 4 kilos. Fue operado en el Instituto del Corazón, ¿no? El niño hoy vive me parece, en la ciudad de Lima, en Rima, si no me equivoco, ¿no? Y mira, funcionó todo a la perfección, ¿no? A veces generalmente todavía nos falta trabajar mucho en este sistema de lo que significa la red cardiopediátrica, ¿no? Y yo en broma le decía, pues mire, fuimos desde el feto hasta la cirugía, ¿no? O sea, aquí se mezcló pues la anatomía, la fisiología, la hemodinamia, la ecocardiografía fetal, la ecocardiografía neonatal, la angiocardiotomografía, la discusión clínica y la decisión quirúrgica y el componente quirúrgico del Instituto del Corazón, ¿no? ¿Cuánta gente implicó, no? Como yo le decía, mire, esto funcionó como un reloj, gracias a Dios, no se vio, la mamá increíble, a veces no se consigue eso, y realmente me parecía, como yo le decía, mire, este es un paciente que nos ha demostrado que a veces poniendo mucha voluntad y muchas ganas, y tal vez aún en nuestras propias limitaciones podemos tener un componente, como el Boston Children's Hospital, ¿no? Imagínense, ¿ya? Y la última foto, mire, yo la tengo muy especial a estas personas porque aún la siguiente, por favor, yo les invito, ¿no? Mira, este equipo pediátrico es un equipo muy bonito, miren, del Hospital de Marini, de la ciudad de La Merced, en Chanchamayo. ¿Por qué lo pongo? Porque eh, lo vi a estos médicos con ganas de dar un paso, ¿no? Y yo me sentí identificado con ellos. Realmente, mira, consiguieron un MXZ, un Mindray, muy moderno. No lo tenían y creo que tal vez esta palabra de aliento los motivó también a ellos. Está el doctor Aval, Yayico, Anay y la doctora Cosigualpa. Creo que dieron un paso grande. Falta mucho por hacer y yo les invito también a ustedes a dar esos pasos. Hay muchísimo por hacer en la cardiocirugía, en la cardiología fetal y el GUCH y todo lo que conviene a esta subespecialidad pediátrica. Pero estamos llanos ahí. Ahora agradezco a Dios a este momento y bueno, pues si hay alguna pregunta, estoy llano también a contestar. Bueno, doctor, yo tengo acá una pregunta. La Dígame, pregunta doctora. sería, ¿cuáles son las cardiopatías congénitas que deban ser referidas de forma inmediata en un recién nacido? Miren, cuando yo tengo una patología en la cual, digamos, por ejemplo, un niño prematuro, ¿no? Ayer yo vi un paciente en un hospital, nos llamaron por otro paciente, pero terminamos viéndolo a él también. Tenía 1.000 gramos, ¿ya? Prematuro, le iniciaron paracetamol, ¿no? Entonces, el médico lo vio, mira, con una presión diastólica de 14, ¿no? O sea, había una diferencial grande entre la sistólica y la diastólica. Él ya había iniciado algunas cosas, ya estaba a un paso de iniciarle paracetamol endovenoso. Entonces, necesitaba una corroboración. Yo encontré que el ductus era más grande incluso que la arteria pulmonar. Miren, era grande, inmenso. Para un niño de 1.000 gramos, el ductus tenía casi una boca aórtica de casi 6 milímetros, ¿no? 6 y 4, o sea, imposible que se... O sea, había robo sanguíneo, ¿no? Entonces, este paciente le van a iniciar un primer pulso, que ya se le indicó, le darán un segundo pulso. Si eso no funciona, hay que operarlo a este paciente. Este va a ser NET, va a ser insuficiencia renal. Es el solo hecho que tenga un flujo retrógrado a nivel del arco aórtico. Ahora, vamos a asumir que ellos no tienen la posibilidad. Ellos consiguieron un ecocardiógrafo ahora último, en estos últimos 3 meses. Hicimos un taller ahí de este tema. Pero asumamos que no lo hubieran tenido. Entonces ellos ven una disfunción
marcada, una diastole baja, posiblemente clínicamente escuchen un soplo y se animen a darle un pulso de paracetamol. Si ellos ven que esa insuficiencia se vuelve refractaria al tratamiento, hay que referirlo en una ya, no hay más. Segundo, una patología que sea dependiente de ducto, que sea muy cianótico y donde el médico ve que si no tiene componente, no tiene diagnóstico, debe referirlo, o sea, necesita diagnóstico. Ahora, vamos a asumir de que él no tenga la posibilidad de referirlo, pero sí tiene una ampolla de prostaglandinas. Acá hay un signo bien importante que no debo dejar pasar por alto. La diferencial de saturación entre la mano y el pie. La mano está influida por el ventrículo izquierdo. Aún fuera hipoplástico, es un flujo anterior a través de esa aorta pequeña. En cambio, el pie está irrigado por el componente pulmonar aórtico o PCA de la pulmonar a la aorta y es cianótico. Esa diferencial arriba de 5 puntos, más allá de las 24 horas, me puede invitar a usar la prostaglandina. Tercero, una insuficiencia en la cual hay un componente venocapilar, ¿no? Así como vidrio esmerilado, dice la literatura, ¿no? Usted no lo hemos visto bastante ahora en el COVID, ¿no? A descartar un drenaje venoso anómalo. Y si es obstructivo, definitivamente no va a poder tener viabilidad. No es como el caso de Huánuco, que estuvo 3 meses allá en Huánuco, mire. Es totalmente diferente. ¿Por qué lo mandaron? Porque lo vieron una taquiña que no cedía nada, ¿no? Entonces, ahí da tiempo, porque el CIA es grande. Si es obstructivo, es emergencia. Otro, un día de Huancayo nos llamaron por un paciente que un cardiólogo le hizo, un colega le hizo un diagnóstico y vio un CIA, ¿no? Pero lo que llamaba la atención era que el CIA estaba con cianosis. Nosotros le manifestábamos en la experiencia que podemos tener, le decíamos, mira, una de las posibilidades que puede pasar es que sea a la altura. La segunda es que tenga un componente pulmonar. La tercera, y tal vez la más riesgosa, le dije, es que el colega haya visto la pulmonar y es la aorta. Y no hace una cosa que es muy importante, pero muy importante y muy trascendente. Es el entrecruzamiento de los vasos, como está acá en mi maqueta, mire. Ese entrecruzamiento es vital, porque si es paralelo, es transposición de grandes vasos. Al final lo volvieron a hacer y era transposición de grandes vasos. Otra, cuando hay una insuficiencia que no responde a nada. Entonces, ahí definitivamente hay que referirlo, ¿ok? Esas serían las cuatro condiciones en las cuales yo podría referir. Si es dependiente de ductos, hay que darle. Si no hay prostaglandina, bueno, definitivamente hay que referirlo, no hay más. Y si no responde al tratamiento inicial, hay que referirlo. Ahora, si la unidad cuenta con un ecocardiólogo, bueno, pues con muchos hemos hecho una telellamada, una teleconsulta, y hemos podido dar algún aporte, ¿no? Al respecto. Eso también se puede hacer, ¿no? Y hoy día pues está funcionando el sistema de teleconsultas, ¿no? ¿Ok?